Buenos días o buenas tardes o buenas noches, queridos amigos, según el horario en que escuchen este programa. Este es un nuevo encuentro, entonces, de Medicina y algo más, que es un poco la continuación de la semana pasada, donde voy a ampliar apenitas, no quiero cansarlos ni aburrirlos, ampliar en algunos temas la explicación de homeopatía que les di en el programita anterior. Bueno, había tratado de explicar la base de la homeopatía, que es la ley de la similitud. Entonces, recuerden, cuando le llega la notificación a Hahnemann, de este médico alemán en Sudamérica, que un paciente que se toma por error la quinina en grandes cantidades, siendo que la quinina cura el paludismo, en pequeñas cantidades, en pequeñas gotas, al tomarse todo el frasco confundido de eso, pensando que era su tónico, desarrolla una enfermedad semejante al paludismo, sin tener el Plasmodium malari. El paludismo se produce porque ese parásito ingresa en el glóbulo rojo, coloniza todos los glóbulos rojos, luego esos glóbulos rojos son destruidos en el vaso y se libera la bilirrubina y demás contenido de los glóbulos rojos, sube la fiebre muy alta en etapas, según la cantidad de glóbulos que sean lisados, destruidos en el vaso. 38, fiebre la sube a 38, baja a 39, baja a 40, baja a 41, baja. Y en ese periodo, cada vez que baja la fiebre, se pone muy amarillo y transpira mucho, se deshidrata. Por supuesto, el síndrome febril lo consume. Y así a lo largo del tiempo va terminando con la vida del paciente. Y parece que eso se cura con quinina. La quinina mata al parásito y va terminando, disminuyendo, limitando la malaria. Pero fíjense que la quinina en dosis grandes, cuando un paciente se intoxicó con quinina, tuvo una enfermedad con fiebre coartana, deshidratación, transpiración, igual o muy semejante a la malaria producida por el bicho, por el Plasmodium malari. Eso es la similitud. Entonces, dice Hahnemann, si un remedio que a grandes dosis produce un cuadro tóxico, en pequeñas dosis ese mismo remedio puede curar una enfermedad semejante, como el caso de la quinina y el paludismo. Entonces, todos esos medicamentos que en la época de Hahnemann usaban los médicos comunes, como el mercurio, les dije la vez pasada, la belladona, la nux vomida, que es estricnina, sulfuro, azufre, en fin, arsénico, que es otro remedio, que es un veneno, ¿no? Y ellos los usaban para, por supuesto, la gente se moría intoxicada. Entonces Hahnemann estudia cómo era ese cuadro tóxico que producía cada remedio. Por ejemplo, la intoxicación con arsénico blanco usado para curar determinadas cosas. El paciente tenía a la noche insomnio, crisis de pánico, ansiedad, se levantaba de la cama y venía una inquietud terrible antes de la muerte, terror a morirse, sentimiento de culpa, inquietud terrible. Muy bien, lo anota. Entonces ese remedio luego se usa para curar cuadros de ansiedad de enfermos que están cursando cuadros muy graves y tienen ese cuadro de ansiedad, terror, temor a la muerte, inquietud, ansiedad de conciencia. Increíblemente, ustedes a diluciones homeopáticas, o sea, invirtiendo, digo yo, el cero farmacológico, ustedes daban 10 miligramos de eso, daba el médico, y ustedes están dando 0,00000 abajo del 1, ese arsénico diluido cura mágicamente ese cuadro similar al producido por arsénico a grandes dosis. ¿Van entendiendo de qué se trata? Pero lo más increíble es que Hahnemann descubre hace 300 años ya el fenómeno que se llama susceptibilidad individual, o vulnerabilidad individual, la diferencia de unos pacientes y otros. Entonces, cuando diluye el arsénico, por ejemplo, con mercurio, pero vamos a hablar de arsénico en algo, a diluciones centesimales. Entonces, ¿qué es centesimal? Ustedes toman una gota en 100 gotas de solvente. De esa dilución toman una gota en otras 100 gotas. De esa dilución toman una gota en 100 gotas. Cuando 6 veces hacen esa dilución centesimal,
ya no hay sustancia químicamente demostrable, pero sí físicamente, porque no puede desaparecer. Y él tiene esa genialidad de aplicar, hay máquinas que se llaman dinamizadoras, esos golpes o esas sucusiones, para que esa energía cinética haga que ese soluto, esa pequeña cantidad de arsénico, se difunda y contagie, por decir de manera, o impregne, transmita su forma física de cristalizar al resto de las moléculas neutras. Y esas moléculas que a través de esa energía producida por el movimiento, que recuerden que toda energía se transforma en calor, en electricidad, en luz, en lo que sea, ustedes están, y una de las fuentes de energía es el movimiento, ¿verdad?, de las moléculas, eso es la energía cinética. Con ese gasto energético logra que la molécula del soluto transmita esas características físicas como la cristalización y otras propiedades a las moléculas del solvente. ¿Pueden entender qué es una dilución homeopática? Muy bien. Entonces también él estudia que las diluciones bajas, las más cercanas a la sustancia, actúan en cuadros muy físicos, como una diarrea, vómitos, etc. Pero en cuadros mentales, ansiedad, miedo, etc., se necesitan diluciones más altas, es decir, mucho más diluido el remedio. Y si ustedes piensan cómo se maneja, en qué cantidades se maneja el cerebro con los neurotransmisores, estamos hablando a nivel molecular. Un nanómetro es una millonésima parte de milímetro. En esa dimensión se está actuando en las células nerviosas, y por eso esas diluciones milesimales o 10 milesimales, que hacen mucho más pequeña, más insignificante el tamaño del soluto que va a imprimir su memoria en el solvente, mucho más insignificante la presencia de esa sustancia, pues es tan pequeña que sí actúa a nivel nervioso. En las grandes depresiones, terrores, fobias, neurosis depresivas, neurosis fóbicas, aún en algunas psicosis, en algunos delirios. Es increíble la acción del medicamento homeopático a ese nivel. Entonces, esa grandeza de Hahnemann, que aprendiéndolos todo el concepto hipocrático, estudia esta forma de diluir, sobre todo con la expresa intención de no poder hacer daño, que debe ser la guía de la medicina. Primum non nocere, no puede ser que el médico con pretensión de curar, para eso haga un daño enorme. Entonces, por ejemplo, estaba leyendo la pregabalina, que le están usando muchísimos médicos como sedante en muchísimos pacientes que han acudido a mí. Resulta que es enormemente adictiva, es muy difícil sacar la pregabalina del paciente. Y un psiquiatra hace poquito acaba de comunicar en un video que ha ocasionado miles de muertes en Europa, esta sustancia farmacológica, ¿no es cierto? Pero podríamos remitirnos a millones de referencias. El cloranfenicol fue sacado del mercado, un antibiótico que se usaba como chicle cuando yo era joven, o más joven, como decía China Zorrilla. Ni hablar del caso tan sonado de la talidomida, que la están usando igual, que se dio en forma masiva a todas las mujeres embarazadas para aliviar sus trastornos, y nacieron millones de chiquitos sin brazos y sin piernas. A foco medio. Esto es la iatrogenia ya por el médico. Ni hablar del uso de anticonceptivos en nenes de 12, 13 años, como si fueran caramelos, sobre pretexto de que no queden embarazadas, en lugar de enseñarles la abstinencia sexual hasta edades mayores, donde sean dueñas de sus decisiones, de sus instintos. En lugar de eso les dan anticonceptivos que por supuesto alteran profundamente la función endocrina, interfieren y anulan la ovulación, ¿no es cierto? Muchas veces, no todas las veces, sino en el 60% de los casos. Me voy a remitir al libro de farmacología de Goodman y Gilman, ya de unos años atrás, donde decía el gran efecto anticonceptivo extraordinario de los anticonceptivos hormonales es que en muchos casos inhibe la ovulación, en muchos casos altera
motilidad de las trompas para que no pueda llegar el espermatozoide arriba. En muchos casos impide el flujo fértil, pero en todos los casos, dice Goodman y Gilman, aplana el endometrio. Con el endometrio plano, aunque haya sido fecundado el óvulo, no puede implantarse y cae, es decir, es abortivo. Y ese efecto de anulación, supresión de la ovulación, muchas veces es irreversible. Ese efecto del anticonceptivo de alterar el movimiento de las trompas muchas veces produce después embarazos ectópicos. Y ese efecto de supresión del flujo muchas veces causa después esterilidad definitiva por falta de flujo fértil. Entonces, ¿qué es eso que les quise decir? Eso se llama iatrogenia, es el daño hecho por el médico. Entonces, muchas otras veces cuando das innecesariamente morfina en dolores que son crónicos, el paciente se hace adicto. ¿Qué otras cosas te puedo decir? Enseñar a los pacientes que la artrosis no tiene cura, por ejemplo, y dar antiinflamatorios. Por supuesto, el dolor los acosa y esos antiinflamatorios pueden producir, en algunos casos, úlceras gástricas, y en otros casos, muchos antiinflamatorios, inhibición de la médula ósea. ¿Y qué podré decir a veces de la BCG? Me acuerdo cuando era chica, cuando era estudiante, en Europa la habían prohibido antes de los 7 años porque decían, y salieron muchos estudios, que podía provocar leucemias, por ejemplo. Entonces todas esas cosas las llamamos, son infinitas, iatrogenias. Por eso Hahnemann ya hace tantos años se planta y dice, no, nuestra medicina no puede hacer daño. Primum non nocere, primero no hacer daño y a partir de ahí curar. Y por supuesto, decía este maestro grandioso que escribe toda la doctrina homeopática en un libro que se llama Organón de la Medicina, que el médico tiene que saber dos cosas. ¿Qué es lo que hay de curativo en los medicamentos y qué es lo que hay digno de curar en sus pacientes? Si el médico homeópata sabe esas dos cosas, con seguridad podrá acompañar a su paciente hasta la curación muchas veces y otras veces a una inmensa mejoría, alivio y a un estado de vida digno, ¿no es cierto? Pero muchas veces a la curación en enfermedades que son rotuladas por la medicina convencional, no tradicional, convencional, como incurables. Es muy triste que los médicos sean formados pensando que ninguna enfermedad se cura y que tienen que vivir tomando comprimidos o pastillas. Muchas de esas cosas, no solo con homeopatía, con naturopatía y muchas medicinas tradicionales como la acupuntura, que tiene miles de años de evolución y de estudio, curan o alivian los síntomas siempre y a veces curan y desaparecen. He visto casos de fibromialgia totalmente en remisión completa después de hacerse sesiones de acupuntura y muchísimas veces con la homeopatía. TeleV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TeleV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio.
Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Ya voy a ir terminando con la explicación de la homeopatía para no cansarlos a todos, pero el doctor Hering, un gran homeópata, postuló, estableció lo que conocemos como leyes de curación. Entonces, primero es un solo remedio por vez, tener en cuenta eso, un solo remedio por vez. Y fíjense esto, la curación es de adentro afuera y de arriba abajo. Suena raro, ¿no? La curación es de adentro afuera y de arriba abajo. Similitud, me encanta. Este libro del doctor Izayaga es hermosísimo. Tratado de Medicina Homeopática, uno de los grandes maestros, el doctor Javier Izayaga. Así como el doctor Pasquero, los grandes homeópatas que hemos tenido en nuestro país. Entonces, ¿qué es esto de arriba abajo y de adentro afuera? Cuando ustedes tienen, fíjense, un sarampión, un chiquito con sarampión, no sé si han visto, unos 10, 15 días antes de que aparezca el brote, el chiquito está caído, lloroso, malhumorado, no quiere comer, malestar, se va quedando, y de pronto, fíjense, primero la enfermedad ataca el ánimo, el estado anímico, las funciones intelectuales, está somnoliento, no se puede concentrar, las funciones emocionales, está irritable, no quiere que le hablen, llora por todo. Y luego pasan unos 7, 10, 11 días y de pronto hace un pico de fiebre alto, ya toma todo el cuerpo físico y el cuerpo en general, de adentro a afuera. Y de pronto, pasan 2, 3, 4 días de fiebre, 2 días generalmente, y aparece el brote en la piel. Pero es curioso, primero se brota la cabecita, después el pechito y la espalda. Y cuando se brota, ya inmediatamente la función anímica ya está contento, ya no lo pueden tener quieto en la cama, salta, quiere jugar con los hermanos, se quiere escapar de la cama, ya curó la parte central, de adentro a afuera. Ya cuando se brotan los bracitos baja totalmente la fiebre, lo general físico cede en todos los órganos, y luego cuando se brotan los bracitos y las manitos todo brotado y que ya la carita se le está yendo, está totalmente curado. Entonces, ¿cómo fue la curación del sarampión? De adentro afuera y de arriba abajo. De la misma manera, cuando un paciente con una gran depresión y psoriasis, por ejemplo, que es una enfermedad de la piel escamosa, viene a consultarlos, ustedes le dan el remedio homeopático y lo más grandioso es que primero el paciente va a curar su estado ansioso o depresivo, va a cambiar el ánimo y mucho después, yo le diría a los 15, 20 días, va a empezar a curar la piel y en ese orden, de arriba abajo y de adentro afuera. Primero va a curar esa depresión, ese estado ansioso, ese nerviosismo. Luego, por ejemplo, si había constipación intestinal, no podía evacuar el intestino, eso se va a corregir antes. Si había catarros mucosos o problemas respiratorios primero. Y por último, la piel. Y la piel se va a curar primero en los sectores superiores y luego en los sectores distales como las manos y los pies, de adentro afuera y de arriba abajo. Y les cuento la anécdota de un paciente de hace algunos años que estaba una psoriasis tremenda de todo el cuerpo y a los 15 días de tomar el medicamento homeopático me habla y me dice: doctora, estoy mucho más brotado, pero yo me siento mucho mejor, hace 40 años que no me sentía así. Estoy contento, tranquilo, duermo bien. Y yo les pregunto a ustedes, mis queridos oyentes, ¿dónde está ese yo? Ese yo que es el interior de la persona, que es el ánima, es la acción, seguramente donde el alma imprime a través del cerebro eso que llamamos estado anímico. Eso es lo que se cura primero. Y mucho después, recién a fin de ese mes, el paciente empezó a curar primero las partes superiores del cuerpo, después las partes distales,
y a los 3 meses había remitido completamente esa psoriasis. ¿No? Ese es un caso que les cuento, por supuesto sin nombres, pero para que recuerden, yo me siento mucho mejor. Primero esa mejoría interior, recuerden el caso del niño con sarampión. Esa es la forma de curar homeopáticamente. Cuando no conocemos las leyes de curación, atención a los homeópatas nuevos, a los jóvenes, y que nos entusiasmamos con la psoriasis y buscamos un remedio para la psoriasis, no para la persona, sino que tomamos solo los síntomas físicos, nos equivocamos. No le hacemos un bien. Recuerden que cuando tomamos todos los síntomas del paciente, los síntomas más jerárquicos son los síntomas mentales. En fin, esta maravilla es la homeopatía. Por supuesto quiero hacer ya hechas estas, digamos, pinceladas para que sepan qué es la ley de similitud, cómo es la curación homeopática. Siempre es un remedio por vez, un remedio de fondo. Después se pueden utilizar remedios complementarios, 4 o 5 para terminar la curación, así lo dice el mismo Hahnemann en los distintos parágrafos. ¿Cuál sería el error doctrinario que puede tener Hahnemann? Que lo vamos a poner en su justo lugar. Cuando Hahnemann en el parágrafo 1 o 2 del Organón dice en estado de salud la fuerza vital, creo que es el segundo parágrafo, la fuerza vital en estado de salud mantiene los órganos y sistemas en maravillosa y armoniosa operación, de manera que el espíritu de toda razón que habita en ese cuerpo pueda sentirse libre, estando libre, pueda cumplir los altos fines de su existencia. Libre de ese condicionamiento de la enfermedad. El párrafo es excelente. ¿Dónde está el error? No es fuerza vital, así lo interpretaba él, que viene del mundo protestante. No tiene la estructura tomista que tenemos los católicos o aristotélico tomista, que el alma y el cuerpo son una sustancia, pero él reconoce la existencia del alma y lo interpreta como una fuerza vital que viene desde afuera. Ese es el error doctrinario que podemos imputar, pero por supuesto puedo aclarar eso. Hubo o hay en la Argentina una escuela que hizo, a ver si recuerdo el apellido del doctor, la Escuela de Homeopatía Tomista de Masi Lizalde, si no recuerdo mal, que ha enseñado desde la concepción del alma de Aristóteles y Santo Tomás el accionar de la homeopatía. Entonces, ese es un error que no se le puede imputar como lo hacen ahora despectivamente, sino no olviden, como tantos científicos, que viene de una cultura protestante y era un hombre religioso y piadoso. Tiene párrafos de agradecimiento a Dios y de reconocer por qué no, cuando la esposa Margarita, creo que se llamaba Margarita, cuando el viejito se enferma, dice: ¿por qué tú, que has ayudado a otros a aliviarse, tienes que sufrir tanto? ¿Y por qué no yo, después de todos los dones que Dios me ha dado en vida? ¿Quién soy yo para no tener que padecer también un poco en este mundo? Un hombre realmente bueno, sensato, que seguramente en la misericordia del Señor, por su gran obra de curación, de dignificación del enfermo, seguramente habrá llegado en la misericordia de Dios a la gloria celestial. Eso es lo que creo y lo que deseo profundamente. Entonces, ¿qué otro error se le puede imputar a la homeopatía? El concepto vitalista, seguramente, pero después toda esta acusación monstruosa que ha salido del Vaticano, que todos nosotros sabemos que lamentablemente el Vaticano está prácticamente tomado por la masonería atea, ¿no es cierto? Han imputado de diabólica la medicina. He leído acá un libro de terapias alternativas. Para mí la terapia alternativa es la nueva, donde cada remedio es una experimentación. Lo que estudiamos hace 30 años, que era maravilloso, lo prohibimos por los efectos tóxicos que tiene, la cantidad de muertes que ha habido, la cantidad de enfermos incurables que ha producido. Eso es la medicina alternativa. Realmente es así. Cuando nosotros no podemos curar a un enfermo con homeopatía o naturopatía, acudimos entonces a la medicina terapéutica, que eventualmente puede ser peligrosa y tóxica, ¿no es cierto? No olviden que todos los centros de investigación están financiados por las farmacéuticas o la Fundación Rockefeller. Entonces, la medicina alternativa es la medicina convencional que empezó en 1910
con el informe Flexner por el dinero de Rockefeller, imponiendo como medicina universal el uso de remedios químicos y la minimización de los efectos tóxicos que cada medicación puede producir. Además, con un sistema, como dije en otro momento, de investigación de doble ciego, donde 20 camas de hospital se les da el remedio, 20 no. A las que no se les da el remedio se las engaña, creen que están todos con este remedio experimental y luego se comparan los efectos, de manera que los que murieron o enfermaron creídos de que tomaban un remedio, murieron por no haber sido medicados. Esta es la metodología de investigación de la medicina convencional actual. Así todo, por supuesto, si el medicamento está y puede salvar una vida, y agradezco, por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina, que además es un antibiótico natural, producido por el hongo penicilino. En fin, todo cuando se usa prudentemente, con mesura y adecuadamente, todo es bueno. El asunto es que la falta del conocimiento del médico, de saber lo que realmente tiene que curar en su paciente, de saber lo que hay de curativo en los remedios y si usa remedios convencionales, de saber la capacidad tóxica de cada medicamento. Si sabemos todo eso y somos prudentes, entonces hay una sola medicina, que es la medicina que cura. Así lo dijo el bien recordado doctor Escardó en el prólogo de un libro, Las Flores de Bach, de la doctora Pastorino, que entiendo fue presidente de la Sociedad de Psiquiatría Argentina. Un hermoso libro con referencia a otro gran homeópata que descubrió la función terapéutica de las esencias florales. Pero bueno, entonces, atribuir maliciosamente a los remedios por la forma de hacerse una cosa diabólica es realmente un acto de malicia extrema, de encolumnarse en una medicina que verdaderamente, si es tóxica, tendría no solo hacer referencia a los efectos dañinos de medicaciones como antibióticos o antiinflamatorios o anticonceptivos, a los medicamentos abortivos, al horror que la psiquiatría psicoanalista ha hecho en las familias, en la separación del vínculo madre-hijo, la destrucción del tejido social. Creo que esa es la medicina alternativa. Y todos nosotros que hemos estudiado muchos años la medicina convencional con excelencia y luego buscando horizontes de curación y de medicina y vida digna, hemos estudiado y ejercido la homeopatía durante muchísimos años. Creo que es al revés, que la tradición es la medicina de elección y complementar con la medicina complementaria que todo el mundo tiene por medicina oficial. Pero hay que estudiar mucho, eso sí, y hay que manejar con excelencia toda la medicina. Esto es el concepto que verdaderamente debe imperar. Por otro lado, el comentario religioso es absolutamente malicioso. Sí hay un hecho de un exorcista, creo que es el Padre Amor, que encontró un remedio homeopático que estaba infestado o utilizado por el demonio como vehículo de posesión. Por favor, les recuerdo que también un vaso de agua, una taza de sopa, un caldo en cubito puede utilizarse para esos fines, realizadas las ceremonias de conjuro satánico correspondientes. Es una vergüenza que por ese ejemplo muchos, no solo médicos, sino gente que profana, utilicen ese ejemplo para demonizar la homeopatía. Cada niño que se aborta es un sacrificio ritual al demonio. Y eso, utilizar para medicamentos, realmente es increíble que médicos católicos y sacerdotes acepten una cosa como esta. Realmente se han equivocado y tendrán que dar cuentas en la puerta del cielo. Quiero pensar que es un error y que no es voluntario. Eso sí que es un gravísimo pecado. Entonces, nada más inocuo, quiero citar también un libro pequeño del cardenal Villot, que fue el cardenal que asistió uno de los cardenales que asistió al Papa Pío XI, que por supuesto hace un pequeño libro contra el liberalismo explicando
por qué el liberalismo es anticristiano y es condenable, y él narra en ese pequeño libro las consultas que hizo a diversos médicos homeópatas, todos ellos, él encantado por la formación humanística que tiene el médico homeópata. Y realmente es así, porque el médico homeópata parte de una antropología real, sabe que el hombre es cuerpo y alma, que no es una máquina, como desgraciadamente les enseñan a todos los médicos en las facultades de medicina, guiados por este innombrable pseudofilósofo Harari, ¿no es cierto?, que dice que el hombre es nada más que una máquina, que bueno, cuando se gasta hay que tirarla, y que se repone eso con la ciencia y ya está. Eso es una verdadera brutalidad, y eso se está enseñando en todas las facultades de medicina. A los jóvenes médicos que ingresan, que el alma no existe, que es un mito, que la religión no existe, que es un mito, y que el hombre es una máquina, por lo tanto no tiene ninguna dignidad personal. Y así lo hacen, les enseñan desde que ingresan que el aborto debe practicarse, que la eutanasia debe practicarse. Cuando la persona que es una máquina no sirve más, hay que eutanasiarla. Entonces vamos a poner las cosas como son, negro sobre blanco. Esa es la medicina que se está enseñando, que se dice que es la medicina importante. No, hay una inversión esencial de los valores. Es una medicina alternativa que si no tenemos más remedio vamos a tener que utilizar. Pero sí, a salvo, podré poner muchos médicos católicos o bien formados que utilizan los conocimientos actuales científicos en esa medicina oficial, tratando de hacer el bien y tratando de no incurrir en esas prácticas como abortos, eutanasia, etcétera, en la que incurren la mayoría de los médicos. Bueno, espero haberles dado un panorama completo de la medicina homeopática y de la medicina en general, y les recuerdo que hay otras formas de medicina como la acupuntura, la naturopatía, que son medicinas milenarias o centenarias que han acopiado una cantidad de conocimiento enorme y que debe ser puesto nuevamente en uso. La naturopatía tiene mucho para ofrecer y alejarnos un poco de esta intoxicación de nuestro cuerpo con sustancias químicas en la medida de lo posible. Bueno, espero que hayan disfrutado de este programa y me despido hasta la semana próxima con medicina y algo más.